Hola chicos, vamos a hacer una serie de anotaciones matemáticas para poder realizar conversiones. Es decir, antes de iniciar con el tema de conversiones de manera ya extensa, vamos a realizar algunas anotaciones matemáticas. Principalmente lo que tiene que ver con la cancelación de unidades, que se rigen o básicamente siguen las mismas normas que la cancelación de números. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un número A multiplicado por un número B y lo dividimos entre un número C que también está multiplicado por el mismo número A de arriba, nosotros matemáticamente podemos decir que esto es B entre C. ¿Qué fue lo que hicimos realmente? Pues lo que hicimos fue cancelar, es decir, cancelar los números que están iguales, pero uno tiene que estar arriba y otro tiene que estar abajo. ¿Ok? Entonces al final este fue nuestro resultado de hacer esa cancelación, que sigue siendo lo mismo, pero nos va a servir o nos va a ser muy útil para la conversión de unidades en ese caso. Es decir, resumidas cuentas, lo que tenemos es que cuando tenemos algo arriba que sea igual a algo de abajo, vamos a cancelar. Entonces podemos eso aplicarlo tal vez a las conversiones, es decir, digamos que nosotros arriba tenemos las siguientes unidades. Tenemos la unidad de metro, tenemos la unidad de segundo, por ejemplo, y una unidad de kilogramo en el numerador. Y abajo tenemos unidades de, por ejemplo, segundo al cuadrado, de metro y nada más en ese caso. ¿Puedo cancelar? Claro que puedo cancelar. Voy a cancelar primero los que son iguales, es decir, vamos a cancelar aquellas unidades que sean iguales. En este caso, este metro con este metro se pueden cancelar. Perfecto. Pero también existen otras dos unidades ahí, o mejor dicho, una unidad más que está igual. ¿Cuáles son? Los segundos. Vean que aquí abajo en el denominador tengo 2 segundos y arriba tengo 1 segundo. Entonces, cuando yo cancelo, me va a quedar 1 segundo aquí abajo todavía, porque estos son S al cuadrado, ¿verdad? Segundo al cuadrado son 2 veces S. Entonces lo que estoy quitando es simplemente 1. Al final, mi resultado se va a resumir entonces en ¿qué? En escribir aquello que sobrevive en realidad. Entonces, arriba no sobrevivió la M, el segundo también murió y el único que quedó fue el kilogramo. Y abajo dijimos que a pesar de que cancelamos 1 segundo, 2 segundos abajo y 1 segundo arriba, queda 1 segundo abajo. Y el metro que estaba ahí, ¿verdad? Que estaba acá, este metro se canceló con el metro aquí arriba, entonces no queda nada. Entonces al final mis unidades quedan como kilogramo entre segundo. Esto va a ser muy útil porque dependiendo de lo que a mí me estén pidiendo a la hora de convertir, recordemos que yo dije en la clase 1 que podíamos utilizar un factor de conversión u otro. Recordemos eso un momentito. Cuando nosotros teníamos que un minuto equivalen a 60 segundos, dijimos que aquí básicamente teníamos dos factores de conversión, que un minuto es lo mismo que 60 segundos o bien que 60 segundos equivalen a un minuto. Vean que aquí el minuto, en esta parte, el minuto apareció en el numerador. Eso es bueno tal vez visualizarlo, es decir, el minuto acá está en el numerador, pero en este otro está en el denominador. Entonces, dependiendo de lo que me vayan a pedir, yo puedo utilizar un factor u otro. Y lo que va a pasar es que el numerador puede quedar en el denominador o el numerador en el numerador, digamos. Entonces, dependiendo lo que me pidan convertir, yo voy a utilizar adecuadamente uno de estos dos factores de conversión en realidad. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver un ejemplo o un par de ejemplos para que nos quede más claro lo que acabo de decir. Por ejemplo, nos piden que convirtamos de una hora a segundos, es decir, vamos a convertir una hora a segundos. Siempre vamos a partir o vamos a escribir lo que nosotros tenemos, es decir, queremos una hora y queremos pasarla a segundos. Entonces, nos vamos a preguntar primero, ¿existe una manera de convertir de horas a segundo? Claro, hay un factor de conversión, es decir, lo que vamos a preguntar es, ¿existe el factor de conversión? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer siempre. ¿Existe un factor que me convierta de horas a segundos, o lo que es lo mismo de segundos a horas?
Claro que lo hay. Y no solo uno, en realidad hay varios. Esa es la pregunta. Entonces, lo más común o lo que nosotros tenemos que hacer es siempre ver si existe pasar directamente. Si no podemos pasar directamente, pues utilizamos otro factor de conversión intermedio. Entonces, nosotros lo que aprendemos siempre es que podemos pasar de horas a minutos, y de minutos podemos pasar a segundo. Entonces podemos hacerlo de esa misma manera. Esa cascada que hicimos ahí podemos aplicarlo acá. Entonces vamos a tomar una hora y vamos a multiplicar por un factor de conversión acá. ¿Ok? Queremos pasar primero de horas a minutos. Entonces, ¿cuánto es una hora en minutos? El factor de conversión que existe es que una hora es igual a 60 minutos. Muy bien, chicos, este es el primer factor de conversión que vamos a utilizar. Ahora, recordemos que no lo vamos a utilizar así, sino que en forma de fracción. Entonces, ¿dónde conviene escribir o cómo conviene escribir? Conviene escribir una hora, 60 minutos, o conviene escribir 60 minutos equivalen a una hora. ¿Qué opinan ustedes? Ya estamos, como dicen, atentos, y nos sirve este. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a permitir a nosotros cancelar. Vean que si escribimos que una hora son 60 minutos, podemos hacer la cancelación que yo estaba mencionando anteriormente. Esta hora se va con esta hora, y vean que lo que quedan son los minutos. Ahora bien, estamos en minutos y nos estaban pidiendo era segundos. Entonces ahora esa cantidad la vamos a multiplicar por otro factor de conversión, donde los minutos estén aquí abajo y los segundos estén arriba. ¿Para qué? Para poder cancelar estos minutos con estos minutos y nos queden los segundos, que es lo que nosotros queremos en realidad. ¿Cuál es ese factor de conversión? Bueno, nosotros tenemos también que un minuto equivalen a 60 segundos, que los podemos escribir, o lo podemos escribir ese factor de conversión como un minuto son 60 segundos, o bien que 60 segundos equivalen a un minuto. ¿Cuál nos sirve? Recordemos que tenemos que tener minutos abajo, segundos arriba. Exacto, nos sirve este. Entonces acá tenemos que 60 segundos equivalen a un minuto. Hacemos las cancelaciones respectivas y hacemos la multiplicación de eso. Recordemos acá también algo importante. La multiplicación, ¿verdad?, es en forma lineal, es decir, multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos contra la multiplicación de todo lo de abajo. Es decir, ahí vamos a multiplicar 1 por 60, ¿verdad?, arriba por 60. Eso nos da 3600. Nos da 3600, y multiplicarlo de abajo sería multiplicar 1 por 1, que es 1, entonces no lo escribo. Entonces básicamente ya tenemos el resultado que queremos, que una hora equivalen a 3600 segundos. Hagamos otro ejemplo. Vamos a borrar acá, vamos a dejar esos factores de conversión ahí que nos van a ser útil, y convertamos un día a segundos. Vamos a cambiar de color acá para hacer esa conversión. Vamos a cambiar a azul. Entonces vamos a pasar cuánto equivale un día a segundos. Entonces hagámoslo en forma de cascada. Yo puedo pasar de días a horas, ¿ok? Yo puedo pasar un día primeramente a horas. Las horas las puedo pasar a minutos, y los minutos los puedo pasar a lo que quiero, que son los segundos. Entonces vean qué interesante. Vamos a hacer esa cascada, o vamos a multiplicar. ¿Cuántos factores de conversión tendría yo ahí? Bueno, básicamente casi que 3, ¿verdad? O 2, mejor dicho. Entonces vamos a tomar un día, ¿verdad?, y vamos a multiplicar por el factor de conversión que corresponde. Primero vamos a pasar a horas. Entonces, ¿cuántas horas hay en un día, o cuánto es un día? Bueno, sabemos que un día son 24 horas. Perfecto. Ya podemos cancelar los días. Ya estamos en horas. Ahora hay que multiplicar por otro factor de conversión.
donde las horas estén abajo y los minutos estén arriba, porque vamos a convertir o vamos a pasar a minutos. Entonces ya sabemos que un minuto, ¿verdad? O básicamente una hora tiene 60 minutos. Entonces escribamos acá, una hora tiene 60 minutos. Cancelamos esas horas ya. Ahora estamos en minutos. Y perfecto, vamos a multiplicar por otro factor de conversión que nos permita pasar de minutos a segundos. Entonces sabemos que un minuto equivalen a 60 segundos y podemos cancelar ahora los minutos. Vean qué interesante y vean qué útiles son los factores de conversión en este caso. Entonces vamos a hacer esa multiplicación, a ver cuánto nos da ese resultado, cuántos segundos equivalen un día. Entonces multiplicamos todo lo de arriba, que sería 1 por 24 por 60 por 60, y eso nos da 86.400 segundos. 86.400 segundos. Y lo vamos a dividir contra lo de abajo, pero lo de abajo vean que es 1, porque es 1 por 1 por 1. Entonces simplemente es 1 y estaríamos listos. Entonces así es como se utilizan los factores de conversión de tiempo en este caso, chicos. Y vean qué útiles es saber algunos factores ya básicos, como por ejemplo que una hora son 60 minutos, etcétera. Lo otro que es muy útil acá es utilizar el factor de conversión adecuado. Vea que un factor de conversión como el de que un minuto equivalen a 60 segundos me arroja dos factores de conversión, ¿ok? Y yo voy a utilizar aquel que me permita cancelar, es decir, con la parte de arriba. Entonces ese es el primer ejemplo que vamos a hacer acerca de conversiones. En este caso estamos convirtiendo unidades de tiempo.